A veces la vida te da muchas cosas que hacer y en este momento la vida me dijo que tendría que hacer. Estaba muy tranquilamente pensando en mi vida cuando el destino me dio un libro para leer. Este libro del que les quiero hablar se llama La Dimensión Oculta, de Edward Hall. Un libro muy interesante, del cual me alegro mucho de haber podido leerlo y tener la dicha de hacerlo. Este libro lo empecé a leer hace más o menos como un mes. Es un libro que apenas acabo de acabar, porque aparte de que soy muy flojo para empezar a leerlo, me gusta releer y entender más bien los conceptos. Aunque claro que sí, no lo voy a poder explicar todo de un momento a otro en un video tan corto, pero voy a hacer el esfuerzo para que todos ustedes se lleven una buena plática de esto. Obviamente este libro es un libro que hace una crítica a la sociedad moderna y es un libro que se escribió hace mucho tiempo, entonces considero que es bastante relevante. Antes que nada quisiera decir que esto no va a ser un resumen a fondo, solamente va a ser unos aspectos que yo considero más importantes del libro. Tampoco voy a tratar temas y conceptos de los cuales no voy a poder explicar por la duración del video. Si quieres tú aprender y leer más sobre este libro, es un libro muy interesante, un libro publicado en 1966 por primera vez. Es un libro que, aunque relativamente es algo antiguo, los problemas y las problemáticas que plantea son muy relevantes a nuestros tiempos. Entonces considero que es un libro muy recomendado para si lo quieres leer y si quieres profundizar más sobre estos temas. Aquí solamente voy a decir algo de lo más importante. Bueno, comencemos. El libro empieza diciendo una palabra que nunca había escuchado, una palabra muy particular, que es la proxemia. La proxemia básicamente y en palabras simples significaría el espacio personal que tiene cada especie. Por ejemplo, nosotros como humanos tenemos nuestro propio espacio personal y de lo cual podemos tolerar y a lo que nuestro límite nos aprisiona ya no podemos tolerar más de este espacio personal. Bueno, cada especie tiene también su espacio personal y también nosotros tenemos diferentes espacios personales. Aunque somos de la misma especie, nuestra cultura nos dice que muchas personas toleran más aglomeraciones, más agrupaciones que otras culturas. Entonces el autor empieza diciendo un ejemplo muy interesante que nos dice de que cuando los animales no tienen un espacio personal inclusive puede ser perjudicial para reproducirse. Por ejemplo, nos da un ejemplo de un tipo de cangrejos. Estos cangrejos en la época de apareamiento ocupan un cierto espacio para que la hembra llegue a ellos y cuando no tienen ese espacio se ve turbado por factores externos, entonces el cangrejo no puede reproducirse cómodamente, inclusive hasta puede desaparecer la especie. Este argumento que voy a decir y esta historia también es otro ejemplo, es muy usado y puede ser usado mucho por los veganos. Por ejemplo, cuando nosotros le decimos a los veganos, es que si no matamos a los animales nos superarían en número. A lo que los veganos podrían responder esto. Hubo un experimento en una isla con ciervos. Los ciervos estaban muy cómodamente, tenían comida y tenían agua. Se reproducieron, pero llegó un momento en el cual no se podrían reproducir y tú dirás, ¿por qué? Tenían agua, tenían comida, ¿por qué no se siguieron reproduciendo? Porque los animales también tienen su proxemia y entonces ellos mismos se autorregulan. Esto que acabo de decir es muy usado por los veganos, podrían decirte, no, es que también los animales se autorregulan, así que si los dejas vivir se autorregularían solos sin necesidad de matarlos. Y esto es muy cierto, pero también tendríamos que ver qué es lo que catalogan ellos como su proxemia, porque por ejemplo las ratas también tienen su proxemia y llegan a un número que no pueden tolerar, pero las ratas pueden tolerar si tienen hasta 50 compañeros a un lado de ellas y ellas pueden estar viviendo cómodamente, a lo que nosotros como especie humana no podemos tolerar porque tenemos una proxemia muy diferente a lo que tienen los animales. Pero bueno, dejando ese tema atrás del veganismo, que creo que es un tema que se debería debatir, si me estoy equivocando ahora creo que ya hice ridículo, pero no lo creo. Y luego vamos a comenzar con otro punto que nos dice que es que también las culturas muchas veces son diferentes. Por ejemplo, en Estados Unidos la proxemia es un poco más de cerca, o sea, toleramos un poco más a las personas. En Alemania eso no se tolera tanto. Por ejemplo, cuando una persona te está viendo adentro de tu casa, para los alemanes eso ya es una ofensa a tu espacio personal, a lo que en Norteamérica y Sudamérica eso no se consideraría como una ofensa al espacio personal. Por ejemplo, cuando tú estás viendo a una persona fuera de tu casa, tú piensas que tú sabes que esa persona está fuera de tu casa y no te está invadiendo. Pero en Alemania, cuando una persona te está viendo adentro de tu casa, esa persona te estaría violando tu derecho a la privacidad, según para los alemanes, porque son mucho más estrictos en cuestión del espacio personal. Entonces cada cultura tiene su propio espacio personal, también los chinos, los ingleses, los japoneses y los sudamericanos. Entonces es un ejemplo que nos dice el autor y que por eso se construyeron las culturas con base también a la proxemia y que muchas veces en las esculturas modernas
en la arquitectura moderna, perdón, no las tomamos en cuenta. Por ejemplo, cuando vas a Nueva York, las culturas negras y las culturas afrodescendientes no se sienten cómodas porque las culturas y las construcciones son básicamente no son para ellos, o sea, su cultura les dice que tienen que estar en un espacio más abierto, a lo que los edificios grandes les privan. Entonces tenemos que considerar la cultura y nuestra proxemia para poder construir construcciones que tengan que ver con nuestra cultura y se sientan cómodas y tengan un balance, un equilibrio para poder construir todo lo que necesitemos. Por ejemplo, los árabes cuando están en su casa ellos están completamente en silencio. Cuando salen a la calle es completamente normal empujarse, es parte de un protocolo, a lo que en Estados Unidos o en parte de Sudamérica no se consideraría de mal gusto que alguien en la calle te esté tocando, te esté empujando, porque en las plazas comerciales en lugares árabes es muy común que la gente se toque. O sea, no tampoco pasarse, pero sí es muy común darse empujones y todo eso. También nos muestra un ejemplo de los árabes. Los árabes cuando están en un espacio público tienen todo el derecho de quitarte del lugar donde estés. Por ejemplo, imagínate que vas un día por el parque y te encuentras un lugar muy bueno que le dé la sombra, que tenga el nivel exacto de sol, que tenga el nivel exacto de luz y te sientas. Un árabe puede llegar a incomodarte para que te quites de ese lugar porque él lo considera un lugar público y entonces él tiene todo el derecho de luchar por ese lugar, a lo que nosotros consideraríamos de mal gusto. Por ejemplo, imagínate que te llegue otra persona a querer quitarte el lugar, eso es como una ofensa. Para los árabes no es nada de ofensa, es un protocolo completamente natural. Entonces, si este libro ahonda mucho en estas cuestiones, es un libro muy bueno. He dicho solamente cosas muy superficiales, pero creo que son las cosas que más se me quedaron y las cosas más relevantes que yo he podido acatar y que yo he podido pensar y poder sobrepensar. Nos dice que hay unas especies de contacto, unas especies que no son tan de contacto. Nos empieza a decir sobre especies animales, sobre construcciones. Es un libro que ahonda mucho la proxemia y la cultura como base de estudio. Y entonces, sin nada más que decir, creo que es todo. Si te gustó, espero y me haya dado a entender. Si te gustó, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Gracias.